Señoras y señores, bienvenidos al episodio 255 de otro podcast bursátil, en una semana todavía con muchísimo nerviosismo, muchísima volatilidad. Definitivamente este mercado no está para personas taquicárdicas, está bien interesante. Y bueno, pues terminamos con una semana en nuestro Colcap alcista, terminamos con un 2.3% arriba en 2.230, y eso que yo creo que le arregló mucho la subasta. De hecho, creo que la gran parte del crecimiento semanal estuvo en la subasta, entonces vamos a tener mucho de qué hablar hoy. Así que vamos a darle la bienvenida a nuestros panelistas de siempre. Señor Januciño, bienvenido, muy buenos días. ¿Y cómo se siente estar en otro episodio de otro podcast bursátil? No, Henrito, súper emocionado, súper contento de estar en otro episodio de otro podcast bursátil. Y bueno, un saludo a todos los oyentes y hoy que estamos acá con bases llenas. Sí, señor, hoy tenemos 3 invitadísimos de lujo. Señor Joan Ramírez, bienvenido, buenos días. Buenos días, festivaleros días, Henrito, ¿cómo vamos? Oiga, usted sí, mejor dicho, está enfiestado. ¿Qué sacrificio venir a otro podcast bursátil después de haber estado enfiestado en el Stereo Picnic? De verdad que no, yo soy como James Brown, all night. Yo soy como James Brown, all night long, baby. No, Oiga, está muy bueno todo, está muy bueno. Pero muy usted bueno. sí venden boletas para una cagada compra. Usted no se pierde evento. No, sí, pero eso bueno, ya no. Qué escatológico comentario. Pero bueno, estuvo muy bien, don Joan. Felicitaciones por apoyar esos eventos y por estar aquí a pesar del trasnocho. Muy bien, don Joan. Oiga, hace un año estaba yo allá. No, para eso estamos. Nos debemos a nuestras oyentes y oyentes. Eso, tal cual. Bueno, antes de presentar a nuestros invitadísimos de lujo, porque tenemos 3, vamos a hacer el disclaimer. Los contenidos que tenemos en este maravilloso y espectacular programa en ningún momento son recomendaciones de inversión, y si ustedes invierten con lo que escuchan en el podcast o en redes sociales, no tienen ni idea qué están haciendo en bolsa, y de hecho en estar sufriendo un montón con la volatilidad de estas semanas. Bueno, vamos a saludar a nuestro primer invitado de lujo, señor Oscar Cadena. Bienvenido de vuelta a otro podcast bursátil. Nos alegra mucho tenerlo por aquí otra vez después de una temporadita donde sus obligaciones laborales y después temas pues de salud no lo permitieron. Así que nuevamente bienvenido a estos que son sus micrófonos. Muchas gracias, don Henry, muy gentil. Sí, ¿qué se sintió? Un poco complicado, pero bueno, ya de vuelta. Don Oscar muy bien, está don Oscar. muy emocionado de Rebotó volver. en la media de 200, don Oscar. Rebotó en media de 200. Tal cual. Muy bien. Aquí todo el mundo lo extrañó, todas las personas en X le mandaron muchos saludos, esperando pues que regresara, que pudiera volver. Pero bueno, así son las cosas con las obligaciones y con el tema de salud que a veces llega en momentos donde uno no espera. Pero bueno, bienvenido de vuelta. Vamos a saludar a nuestro segundo invitado, o sea, nuestro primer invitado de verdad, el señor Capitán Juan Pablo Gómez. Bienvenido a los micrófonos de otro podcast bursátil. ¿Para qué eso? Buenos días, señores. Otro fin de semana sin un invierno nuclear. Eso es buena noticia igual. Bueno, sí, si usted lo dice. Capi, la audiencia quiere saber en qué condiciones se encuentra usted. Brother, no, estoy re bien. Estoy melito. Chévere. Bacaneado. Sí, claro, melito. No, estoy re bien. Sí, señor. Está en peores condiciones usted, que anoche se presentó Tornstyle y severo desorden esa vuelta. Listo, Tornstyle es brutal. Pero bueno, vamos a saludar a nuestro invitadísimo número 2 de lujo el día de hoy. Tenemos la compañía
del señor @tentativa de trade, nuestro querido amigo J, que hace rato no nos acompañaba en estos micrófonos. Don J, Tiene muy que buenos días. en otro idioma, Henry, para que él le entienda. Tenga el honor, señor Llanusiño. Bueno, willkommen zu einem weiteren Börsen-Podcast, Herr J. Aben, Herr Janus. Pues muchas gracias otra vez por la invitación. Aquí muy contento otra vez de compartir con todos ustedes y un saludo a todos los oyentes. Muy bien, como pueden notarlo, tenemos bases llenas. Esperemos que no sea un episodio tan largo. Y tenemos que empezar a hablar del contexto internacional, porque seguimos con muchísimo nerviosismo en los mercados. Esta semana el petróleo terminó bajando un 1.2%, el WTI, el Brent terminó subiendo un 5.5%. Están descorrelacionados en este momento los dos petróleos. Todavía pues no se soluciona el tema de Irán. Una semana también donde el oro tuvo una caída fuertísima, casi el 11%, 10.5% la caída del oro, que fue pues durísima y volvió a cerrar por debajo de los $4.500 la onza. Y donde la plata también tuvo una corrección fuertísima del 15.8% y cerró por debajo de 70 en los 67.9. Don J, ¿usted qué opina? ¿Qué pasa con ese contexto internacional? ¿Por qué esas volatilidades? Bueno, yo creo que en el contexto internacional hay dos eventos que se están dando como al unísono. Primero, pues el evento geopolítico de la guerra con Irán. Y segundo, hay un poco de miedo con todo el tema de private equity que han restringido un montón los retiros y ha habido un montón de gente que ha intentado retirar de estos productos financieros y no han podido hacerlo. Entonces ha creado un poquito de miedo por ahí. Por el lado geopolítico, estuvieron esta semana mostrando un poco la caída de los precios de vivienda en el Medio Oriente. Y yo creo que eso evidencia una necesidad como de liquidar activos en el Medio Oriente e intentarlos llevar a otro lado que se considere un poco más seguro. Entonces yo creo que los metales han sufrido un poco por esto, tal vez para generar un poquito más de liquidez y que les permita mover recursos del Medio Oriente hacia otros mercados que en este momento no están bajo esas presiones geopolíticas. Y eso le ha pegado al valor de los metales. También el incremento de los precios del petróleo hace suponer que en el mediano plazo puede haber una recesión y eso también lleva a que haya aumento de tasas, que haya un cambio un poco de las expectativas del mundo y afecte el tema de metales, entonces, y de otros commodities, no solo eso, también el ciclo de emergentes, por ahí también nos ha pegado, no ha sido solo Colombia el que ha caído, también uno puede ver Brasil ha sido golpeado, todo el sector financiero ha sido golpeado. Entonces yo creo que hay varias cositas que se están dando al mismo tiempo que es necesario ahí uno estar un poquito atento. Muy bien, don Jota. Interesante ese resumen. Señor Llanusiño, ¿usted qué opina? ¿Cuál es esa volatilidad que está dando sobre todo en los metales? Porque es que la caída del oro y de la plata fue brutal. Henry, yo comparto mucho lo que dice J. También creo que subieron muy fuerte, sí, o sea, el oro llegó a más de $5.600 la onza, desde 1.600, menos de $2.000 en un periodo corto de tiempo, perdón, y la subida se aceleró en los últimos meses, que tuvo una subida muy fuerte. Todo lo que fueron metales, pues tuvieron subidas muy fuertes. Era de pensar que las caídas también serían fuertes, unas correcciones. El tema es que pues nadie tenía dentro de sus escenarios lo que está pasando en Irán y eso cambia un poco la ecuación. El tema de tener liquidez, eso exacerba el movimiento, salen a vender todo porque no solamente bajan metales, bajan índices, acciones, todos los sectores, bajan metales, todo, ¿sí? Entonces,
se suben las tasas de los bonos, el mercado empieza a ver tal vez que pueda haber subidas de tasas antes de dejar tasas quietas o una bajada de tasas. Yo personalmente creo que las tasas de interés que ya han empezado a subir en algunos países, yo no creo que los vayan a subir mucho porque a pesar de todo también los ratios de deuda son demasiado altos y es una de las razones de peso. Eso puede encarecer la deuda, subir muchísimo las tasas de interés y también frenar la economía en seco. Yo pienso que sí podrían darse subidas, pero no muy agresivas. Eso perjudica y puede hacerle daño a subidas de los metales y a los precios de los metales, pero yo pienso que eso es un daño de corto plazo porque para mí la tendencia de largo plazo sigue siendo alcista y creo que estas caídas son simplemente correcciones que después el mercado terminará comprando y creo que inevitablemente vamos a volver a ver al oro rompiendo máximos. No puedo decir que este año, probablemente el máximo de un periodo de tiempo aproximado que unos 3, 6 meses, incluso ya lo vimos, probablemente no veamos máximos del oro pronto, no sé, pero yo creo que, o sea, todo está para que el oro siga subiendo. Es que estamos viendo deuda alta, el tema sigue incrementándose por ese lado, problemas, déficit fiscal en muchísimos países, problemas coyunturales en Europa, por todos lados se está viendo eso complejo. Entonces yo creo que el oro va a seguir subiendo. Que de pronto sí puedan tener un poquito más de problema los metales industriales, sí, porque eso ya es termómetro de cómo se vea la economía, pero en el tema del oro como refugio, tal vez la plata y otros metales, sí se puedan ver un poco beneficiados. Obviamente, pues como siempre el que lidera es el oro, ¿no? Pero yo creo que inevitablemente lo vamos a ver en máximos de nuevo. Muy bien, muy interesante ese punto de vista, Janucito. Señor Joan Ramírez, O sea, ¿usted ya qué no puede opina? ser una buena oportunidad. Pues no, yo le iba a Dígame. preguntar a Janus que si era una buena oportunidad para promediar, sobre todo por estos 4.500, que aparentemente es un soporte interesante, o usted esperaría alguna corrección adicional antes de entrar. Bueno, personalmente, yo pienso que esa zona de los 4.500 el oro la probó, estuvo muy cerca, rebotó, llegó como a 4.700 y un poquito más, y otra vez volvió, la probó, cerró muy cerca de esa zona. A mí me parece que esos 4.500 son una zona importante de soporte. Me parece que puede ser una entrada interesante por los 4.500, pero pues ya los mínimos, muy difícil saberlo. El oro incluso podría ir a probar zonas cercanas de 4.200, 4.000. Yo no veo un oro bajando a 3.500, 3.300, que sería el siguiente soporte. Yo veo muy difícil que el oro llegue a esos niveles y de llegar, pues es simplemente de promediar, comprar y esperar. Yo creo que obviamente hay que tener estómago para eso porque volátil va a ser, volátil está haciendo no solamente el oro, los índices, el activo que usted quiera está siendo volátil. Entonces, si no está dispuesto a tolerar volatilidad, asumir el riesgo y decir, hey, yo puedo comprar a 4.500 y si se baja a 4.000 yo no me asusto y más bien tal vez buscaría comprar más, podría ser algo interesante. Pero pues ya saberse los mínimos, sí, eso sí es muy difícil porque ya es como adivinar, pero pues sí, yo sí veo que puede ser una zona muy interesante. Es que es más, el oro tendría que volver otra vez pronto a recuperarse porque es que el entorno da para eso. O sea, son correcciones que no se van a mantener a largo plazo. Yo no veo cómo el oro pueda bajar muchísimo más. Y que baje, no solamente que baje, que se sostenga abajo, yo lo veo muy difícil. Ok, interesante, Janucito. Don Joan, le iba a preguntar sobre el dólar, que esta semana pues tuvo una caída bastante fuerte en el mundo, ¿cierto? Tuvimos una caída del 1%, nuevamente perdió los 100 puntos el DXY, pero en Colombia estuvo muy estable, ahí cerca de los 3.700, con algo de volatilidad, pero finalmente no quedó estático, no se movió gran cosa. ¿Qué opina, don Joan? ¿Por qué puede reflejarse eso? ¿Por qué está tan tranquilo el dólar en Colombia mientras en el mundo estuvo bastante débil? Pues yo creo que es algo puntual también, Henrito, de que el mercado, pues hay mucha gente refugiándose en IBE 01, esperando a ver qué pasa con el tema
Primero que todo, el tema externo y el otro, el tema interno, pues, de las elecciones en Colombia. La gente se está protegiendo con oro, pero pues digamos que en el largo plazo yo no lo veo alcista, a menos pues que haya un evento puntual electoral, ¿cierto? Que todos sabemos cuál es. Pero para mí el dólar, siempre lo he dicho, es para abajo, pero parece pues estar siendo refugio temporal para muchos inversionistas. Ok, interesante. Don Oscar Cadena, su visión de este desorden internacional tan tenaz. Sí, está fuerte, está bastante fuerte. Teniendo en cuenta que el desorden, cuando usted lo analiza, tiene varios componentes. Pues aparte del el geopolítico, que es el que está mandando la parada, que está teniendo implicaciones en el plano económico, también estamos hablando ya de un aspecto social. Gran parte de los movimientos que se están viendo en metales ya se están achacando en algunos casos entre las muchas opciones de explicación que se está buscando del por qué están ocurriendo esas caídas en los metales y demás. Tiene que ver con un factor de movilidad que se puede estar dando en Oriente Medio. Liquidaciones forzadas de capitales buscando salir a mercados más seguros, hace que inclusive bancos centrales estén liquidando sus posiciones en metales para poder cubrir los retiros que se están dando en un nivel significativo. Hay que recordar que pues hablar de liquidaciones o de retiros en Dubái tiene un impacto financiero bastante fuerte en el mercado de metales y en general en la economía de Oriente Medio. Si a eso le sumamos el impacto sobre el crudo que se viene dando a nivel de la guerra, pues nosotros acá en Colombia vamos en una balsa navegando esa tempestad y a la espera de que la corriente nos lleve a buen puerto. Si adicional a lo que acabamos de revisar, a lo que mencionaba Janus, a lo que hablaba J de las liquidaciones del equity privado, tenemos una situación, llamémosla en Colombia, un poco incierta sobre el qué va a pasar a futuro con las elecciones más o menos en un par de meses. Pues ahí tenemos el cóctel para ver una volatilidad extrema. Ah, bueno, y súmenle el tema de los rebalanceos de esta semana y los anuncios de los ETFs. Pues yo creo que como mercado la sacamos bien barata, ¿no? Sí, señor, muy de acuerdo, la sacamos muy barata. Oiga, y eso del rebalanceo fue completamente determinante lo que pasó en la semana. Entonces, bueno, vamos a pasar al contexto ya local, preguntándole al Capi, ¿usted cómo vio a nuestro querido amigo Finxar con el tema de Sivest? Porque tan pronto cerró la jornada y salió el comunicado de los índices, salió a cobrar. Y usted, como siempre, pues a darle china a lo que publica nuestro querido amigo Giovanni. Cuéntenos, Capi, ¿cómo fue lo de Sivest? Brother, pues es que, o sea, pues por lo menos yo olvidé por completo que oye, el día de ayer había dos rebalanceos, o sea, todo el mundo como, por lo menos yo como caballito cochero de Cartagena, pendiente del H. Colcel y resulta que estaba semejante rebalanceo de Cibes ordinaria que entraba, ¿cómo era? Large Cap, no me acuerdo, sí, creo que entraba como dicen, a un índice del FTSE de empresas de capitalización pues grandecita y pues terminó por explicarse ahí como 800.000 millones de todo el volumen a través de Cibes ordinaria, de los 1.7 billones que se negociaron ayer. Entonces, pues, por supuesto, Finzar que siempre tiene como
como el mapa. Yo creo que el man anda con un cuadernito y cuáles son sus catalizadores de cortísimo plazo y pues al ver que todo el mundo como no, que fue el Standard & Poor's y el H. Colcel y no, resulta que en realidad fue pues más impulsado por Cibes y por el FTSE. Entonces pues nada, una más que gana, pero pues no importa, yo no soy envidioso y pues que gane, viejo man. Muy bien, Capi. Excelente la Ya, Juan Pablo, apreciación. ¿usted por qué no chupa rueda ahí a Giovanni? No, lo que pasa, o sea, fuera de broma, digamos, es de las cuentas que uno tiene como sus cuentas de referente, pues, para cuidar su plática, ¿cierto? Y a mí me parece, pues, que el man ha construido la credibilidad, y entonces, cada vez que el man publica algo, pues sí, sobre todo el comentario, para que el algoritmo, pues, le dé pues más impulso a la cuenta y que la gente la vea más. Obviamente pues también está el aprecio personal que todos le tenemos al viejo Finzar, pero pues pienso que sí ha demostrado con suficiencia que es estratega, ¿no? Más que especulador, es estratega, ¿no? De acuerdo, Capi. Saludos a nuestro querido amigo Giovanni Conde. Bueno, vamos a empezar el listado de las bottom movers de la semana, en una semana que terminó siendo alcista en medio de este desorden de mercado, porque también hubo un rato donde el Colcap iba bastante negativo y terminó positivo con rebalanceo. Vamos con nuestra bottom mover de la semana, que es la acción de Mineros, que cae un 27%, esto es impresionante, 26.1%, un 26.1%. Y cerró por debajo de los 12.000 en 11.800. ¿Quién hubiera pensado o imaginado que hace 4 semanas esa acción cerró por encima de los 20.000 pesos en 20.300 y que empezando la siguiente semana alcanzó a tocar los 20.600 y bueno, lleva 3 semanas completamente rojas pero carmesí? Don Janus, nosotros aquí en medio de chistes decíamos que la cédula le estaba pesando a Mineros, porque si bien el oro pues ha tenido unos retrocesos bastante importantes, como lo mencionamos hace un rato, lo de Mineros es descomunal, 26% en una semana es de locos. Y además que en el rebalanceo también le dieron durísimo, porque ayer medio venía recuperando ya precio, ya estaba por encima de los 13.000, pero en el rebalanceo la tumbaron durísimo. ¿Qué opina, don Janus? Henry, bueno, lo de Mineros, la caída también se vio en otras mineras, no solamente Mineros acá, otras mineras a nivel global también tuvieron caídas demasiado fuertes de más de 15, 20%, también hubo caídas muy fuertes. Obviamente, pues las más importantes también tuvieron caídas fuertes, pero no tanto como unas más pequeñas. A Mineros la consideran una minera pues, relativamente pequeña, pero pues también había subido fuerte porque es que recordemos, Mineros viene de menos de 2.000 pesos, llegó a los 20.000, baja a 12.000, una caída fuerte, sí, pero pues hay mineras, sí, grandes también, que han caído bastante y hay otras que han caído mucho más que Mineros. O sea, lo de Mineros no es solamente Mineros a la única que le han pegado, no, le han pegado a todo el sector. También hay que tener en cuenta algo para el sector minero que se está dando y es que pues el oro ha caído fuerte, sí, pero también el petróleo está subiendo fuerte, ¿no? Hay que tener en cuenta que la matriz de costos de las mineras, los costos de combustibles, sí, porque esos equipos de movimiento de tierras, de exploración y todo eso, en muchas minas, estos equipos, pues esas excavadoras grandísimas consumen combustible a 2 manos y pues al subirse esos precios del combustible,
se les suben los costos y pues bajando el oro, o sea, están como, esa ecuación se les está poniendo un poquito fea, que yo creo que es temporal, pero pues el mercado ajusta eso y pues viendo que habían subido fuerte, eso también exacerba el movimiento, ¿no? Y viendo también ventas de pánico, porque es que también hay gente que simplemente ve que todo está cayendo y sale y vende. O sea, eso no es que todo el mundo está vendiendo por miedo, pero pues sí hay gente que vende por miedo y eso exacerba los movimientos y pues hace mucho más profundas las correcciones. También mineros, ¿no? Salió una noticia del tema del proyecto La Colosa. Una opinión personal. Yo no sé, o sea, qué pretende hacer mineros ahí. Pues obviamente sacar oro, ¿no? Hacerlo productivo, pero La Colosa ha tenido cualquier cantidad de problemas hace muchos años. AngloGold Ashanti tuvo muchísimos problemas con ese proyecto y hubo huelgas, protestas, bloqueos en toda esa zona, incluso en varias zonas del departamento del Tolima hubo protestas y huelgas y toda la cosa. O sea, ese proyecto ha tenido muchísimos problemas. Yo no sé si Mineros, qué viabilidad le ve al proyecto, pero pues tal vez eso tampoco le gustó mucho al mercado o simplemente se exacerbó el movimiento, pero pues yo por lo menos el proyecto La Colosa veo que tiene mucho problema y mucho tema ambiental. Incluso hace poquito ahí en Cajamarca firmaron un documento para la protección del ambiente donde en pocas palabras también se veía como un fortalecimiento a los controles ambientales. Entonces yo no sé cómo pueda impactar eso también en un futuro el proyecto La Colosa, que ahora es de Mineros. No sé qué opinen ustedes. ¿Qué opina don Oscar Cadena? Yo creo que el resumen de don Janus fue bastante completo respecto pues a la situación de Mineros. Ahora bien, hay que también entender que si ustedes analizan el contexto de lo que viene siendo la compañía, no como empresa, sino como emisor, como acción, pues es un emisor que viene de 1.800, 1.900 pesos, tocando los 20.000. ¿Qué tan cómodos se sentirían muchos de esos inversores quedándose en un contexto en el que el subyacente está teniendo un problema, un impacto doble, ¿sí? No es solo la bajada de los precios del oro, sino también el aumento en los costos operativos cortesía de la subida de los precios del crudo. En ese escenario, pues cualquier persona que tuviera una utilidad importante eh, consideraría efectuar un retiro o efectuar una venta de su participación. Eso creo que impulsó también un poco el impacto de Mineros, específicamente el precio como tal. Para mirar el impacto sobre la compañía hay que esperar qué tanto tiempo va a durar el precio del crudo arriba de 100. Yo no creo que el impacto negativo sea tanto por la bajada del precio del oro. Evidentemente, pues para Mineros es mejor un precio de oro a 6.000 que a 4.000. Pero en cualquier escenario, creo que aún hoy, con esa caída brutal que ha tenido el oro desde máximos, está por encima del precio del oro proyectado para 2026. El impacto fuerte de ellos está por el lado de los costos. Dicho esto, lo relevante va a ser qué tanto tiempo dura el crudo por arriba de $100 para la matriz de costos y el AIS de Mineros. Yo lo que quiero ver ahora es cómo se va a desarrollar ese programa de recompras que tiene autorizado. De acuerdo con Janus, el tema de la compra de la Colosa no fue como muy bien visto por el mercado, pero pues quiero ver a qué precio sale ese programa de recompra y qué papel va a cumplir el gestor eh, para salir a defender ese precio. Y sobre todo, yo tengo una apreciación personal y es que no estoy tan seguro que ese precio de 4.500 en el oro se vaya a quedar mucho tiempo. Yo creo que la semana entrante es probable que veamos algún tipo de rebote. Don Oscar, hay algo que nos faltó decir y es que Mineros provisionó mucha parte
de su estructura de costos en 5.000 a onza. ¿Sí se acuerdan que lo habíamos tocado alguna vez en el podcast? Sí, Mineros hizo una cobertura a ese precio. Esa cobertura en este momento le está favoreciendo. Eso no ve la agencia. Y lo que usted dice del rebote en el oro puede ser interesante para mineros. Además que de 20.000 a 11.000 y pico hay una corrección bien importante. Y de acuerdo con Don Finxart, que hoy sí le hemos dado China, la proyección de Finxart de mineros es muy grande. Oiga, adicional, les quería preguntar tanto a Llanos como a Oscar. La acción llevaba ya 6 jornadas seguidas con rojos fuertes y ayer estaba ya viendo la luz, estuvo por los 13.200 más o menos antes de la subasta, y en la subasta la tumbaron 11.800, o sea, la subasta fue brutal, pero ya estaba mostrando pequeños momentos de recuperación, estaba mostrando algunas señales de que por lo menos rebote venía. ¿Ustedes creen que ese precio de subasta fue papayazo? ¿Qué dice Llanos y Oscar? Henry, para mí, o sea, el precio de minero se va a mover acorde a cómo esté el entorno internacional y cómo se siga moviendo el oro. A pesar de que en algún momento, mucho tiempo atrás lo dijimos, Mineros cotizaba con descuento frente a su sector, frente a los precios del oro, frente a sus comparables, ¿sí? Si el oro y el sector minero siguen bajando la próxima semana, yo creo que Mineros podría seguir bajando. ¿Cuál es el tema? Que ha bajado más que muchas del sector, sí, pero que ha habido otras también del sector que han bajado en niveles similares de 20 hasta 30%. Incluso hay mineras que han bajado en un mes larguito hasta el 50%. Entonces, eso muestra cómo se exacerban esos movimientos. Entonces, podría darse. Yo digo que sigue siendo un activo interesante. Minero sigue siendo muy interesante, como bien hagan las cosas y como se siga pudiendo operar acá en el país, que no tenga problemas pues de temas de seguridad, ni con licencias, ni algún problema en una mina, con su operación, con sus dragas y con toda esa operación le va a poder ir muy bien. Pero yo pienso que sí se puede seguir viendo afectada si a nivel global vemos más caídas de metales y vemos el sector bajando más. Don Oscar, su opinión, papayazo de rebalanceo. No estoy seguro, don Henry. Es que depende si se da taco trade este fin de semana. Realmente sí, o sea, es particular, pero yo veo muy dependiente la cotización de muchas empresas en Colombia, pero en particular de mineros, como dice Llanos, de lo que pasa en el entorno internacional. Si, por ejemplo, vemos una desescalada en la guerra, como lo anunció en el mensaje que envió Trump el día de ayer, convenientemente después del cierre del mercado, inclusive los futuros, sí es posible que haya sido un papayazo. Ya de ahí para adelante, pues no sabría decirle en el sentido de si, por ejemplo, la venta de metales para adquirir liquidez se sigue dando en Oriente Medio, y el precio del oro sigue a la baja, dependiendo de qué tan estructural sea esa bajada, el precio del oro va a ser pues el impacto en mineros. Hay que recordar también que si bien por ciertas métricas se ve como que todavía tiene espacio para recorrer, hay otras métricas del mismo mineros que sugieren que ya tiene que entrar a justificar crecimientos con incrementos en producción y sobre todo en márgenes de utilidad. Muy bien, don Oscar. Bueno, vamos con nuestra siguiente bottom mover de la semana, la acción de Fabricato, que cae un 18.3% a 3.8 pesos, pero pues con un volumen irrisorio de apenas 60 milloncitos de pesos en toda la semana. Eso es pues ni monedas. Luego, nuestra tercera bottom mover de la semana, la acción de Celsia, que cerró en 4.300 pesos, cae un 11.3%, una caída pues
fuertísima, pero ayer después de la rueda salieron con comunicado de recompra por encima de los 90.000 pesos. Obviamente es una recompra casi. 9.000. Qué pena, de los 9.000, 90.000. Perdón. Uy, no, 90.000, imagínense ustedes. Y después el trasnochado es uno. Lo que pasa es que a Henry lo traicionó el subconsciente y él pensó que ese era el precio de recompra de Bolívar. Él habló con el igual. Tal cual. Oiga, pero vamos a darle espacio a nuestro querido amigo J para que narre cómo vivió esa semana tan fuerte de Celsia, o sea, esa caída a los 4.300 brutal, y qué opina de esa recompra a 9.000, muy casino style. Recuerden que los precursores en esta forma de distribuir dinero a los accionistas a través de recompras la hicieron por primera vez los de casino, y después ya ha habido pues varias empresas que han hecho lo mismo. Su opinión, Jotica, de Celsia. Pues, o sea, Celsia sigue con su programa de energizarse. Yo creo que este año van a tener unos mejores resultados debido a que las ganancias en reducción de costos y optimizaciones operativas se van a reflejar ya en utilidades en este año. Entonces se va a lograr absorber lo que trabajaron el año pasado. También la reducción de deuda debe empezar a jugar un buen papel, y sobre todo ahora que están subiendo las tasas. Esta semana, pues junto con todo el mercado, se ha visto afectada, y vienen estas últimas semanas donde la mayoría de activos, después de haber llegado a eso, el Colcap, haber llegado a esos 2.400 y punta, se devolvió. Entonces, en todo este retroceso, yo creo que el activo ha sufrido. Ha tenido pues también sus presiones de política económica del presidente, con presiones regulatorias y mucho ruido sobre regulación en el mercado energético. Hay por ahí algo de ruido también con tal vez un próximo niño muy fuerte. Entonces eso también debe estar ahí jugando un poquito. Todavía no se sabe, pero debe estar jugando un poquito. Pero esta semana yo creo que es el miedo general de intentar liquidar activos y tener un poco más de efectivo de muchos actores del mercado. Con el pago con la recompra, yo creo que ahí se protege un poco a los accionistas para que no terminen tributando en varias capas. Entonces yo creo que esa estrategia es positiva. La gente tiene que tener cuidado pues y entender cómo funciona el mecanismo. No es que les van a comprar todas las acciones por encima de 9.000, sino que es un proceso donde participa posiblemente todos los mayoritarios. Entonces termina siendo en proporciones bajas la distribución de valor a los accionistas por el número de acciones que tengan. Hablemos la calzón quitado, J. Es un dividendo no grabado. Es una estrategia para no pagar impuestos sobre los dividendos que me parece genial. Pues sí que lo están aplicando ya muchas empresas porque ya no la quiere clavar, pero del todo este gobierno. Yo de acuerdo con Joan, pero no lo diría tan en voz alta porque no falta el creativo del gobierno que en la próxima reforma tributaria empieza a grabar también. Sí, yo también sería cuidadoso con los términos que uno utiliza, porque no sé qué posibilidades de sanción pueda tener ese tipo de elusión. Entonces, yo creo que es otra forma de descapitalización de la empresa. Una puede ser por dividendos y la otra puede ser por recompra. En este momento están descapitalizando la empresa por recompra. Si esa plata es mejor en manos de los accionistas o en manos de la empresa, pues uno siempre preferiría que rentara mucho más en manos de la empresa que en manos de uno. Pero es otra de las alternativas de generarle valor a los accionistas. La administración sigue trabajando en eso, y uno espera que los resultados y la visión de empresa que tienen a 2030 se vaya materializando para que todos los que hacen parte de Celsia pues terminen teniendo algo de valor dentro de sus inversiones, sigan creyendo en la empresa y eso se termine materializando en beneficios para todos los accionistas.
De acuerdo, Jota. Dos preguntas muy corticas, Jota. ¿Vos crees que Grupo Argos va a participar de la recompra? ¿Cierto? Lo que haría un prorrateo pues bastante alto. Esa es la primera. Y la segunda, ¿hasta dónde rebote el precio arrancando la cotización el próximo martes? Vos, más o menos, ¿hasta dónde le apuntas con esa noticia? No, yo creo que termina en subasta. El próximo martes debería terminar en subasta porque igual fue muy castigada en el rebalanceo y se ha estado cotizando por los 2.700 más o menos. Yo creo que como mínimo debería llegar a recuperar esos valores de 2.700 y está rotando entre esos 4.700 y está rotando entre esos 4.500, 5.000, que es en lo que ha venido jugando últimamente hasta que el mercado se estabilice un poco y vuelva a recuperar esos niveles por encima de 5.000. Oiga, otro que traiciona el subconsciente, ¿no, Jota? ¿Para qué nos dice sus precios de compra promedio en Celsius? Tal cual. Ni lo niego ni lo confirmo. Y con respecto a Argos, yo sí creo que van a participar. O sea, yo creo que igual que como lo hicieron con Cementos, van a participar y recibir su parte de la torta que les corresponde. Y eso está bien. Eso es para todos, aunque yo creo que si terminan utilizando el mismo mecanismo que utilizaron con Semargos, que después de haber adjudicado el mínimo empieza a comprar una acción por cada uno de los accionistas, los minoritarios pueden tener ahí un pequeño beneficio adicional, que para ellos puede ser mucho, pero para el grande termina siendo marginal. Entonces hay que esperar que den un poquito más de luz sobre el mecanismo que van a utilizar para la recompra, pero es un valor importante para el tamaño que tiene Celsius. Muy de acuerdo. Bueno, vamos con nuestra siguiente bottom mover de la semana. La acción de Bogotá, Banco de Bogotá, cerró 10% abajo en 34.200 y le vamos a abrir el micrófono a nuestro querido amigo el capitán Juan Pablo Gómez para que narre cómo vivió esa caída del 10% en Bogotá, sobre todo porque pues llevaba ya varias semanas por encima de los 40.000 y esta semana regresa a los 34.200. Capi, ¿cómo vio esa caída? Pues Henry, el rebalanceo decía que había de pronto un flujito vendedor y pues nada, como siempre la BBC se sobreactuó ahí. Papayazo, sí, a mí me parece papayazo. Sí se itera con el fundamental del banco que tuvo unos resultados pues planos en el 2025, pero pues finalmente ya 34.000 es volver como a las épocas del índice en 11.11, ¿cierto? Entonces, pues nada, consecuencia, en mi opinión, del rebalanceo. Infortunadamente, pues en la subasta, yo tenía filtrados, digamos, mis acciones objetivo y pues vi Bogotá ya faltando 2 minutos, entonces me demoré en montar bien la orden y cogí muy poquitas ahí, o sea, diría que ni valen la pena por la por la comisión. Entonces nada, chistoso ese rebalanceo. Y pues respecto a Bogotá, no me parece, o sea, objetivamente pienso que es papayazo, pero pues cada cual tendrá su definición de papayazo, ¿no? De acuerdo, Capi. Bueno, para que vean el orden de magnitud en el que cayeron las acciones esta semana y teniendo un call cap positivo, ¿cierto? O sea, un call cap con el 2% arriba, pero nuestro bottom mover llevamos 4 acciones apenas, 3 por encima del 10%, todas por encima de doble dígito y con mineros con el 26%, o sea, es una semana totalmente atípica. Luego, ya por debajo de 2 dígitos, tenemos a Éxito con una caída del 8%, que vuelve a esa zona por debajo de los 4.000. Semargos, 8%, también una caída a 10.960.
Pay, los títulos que caen 7.8%, luego Grupo Sur Ordinaria, un 6.97%, Da Vivienda Preferencial, 6.5%, Corficol, menos 5.6%, Preferencial de Grupo Argos, menos 5%, Terpelitas, que vuelven a los 18.000, una caída del 5%, y luego David Group. Con periodo de dividendo, que no es lo mismo, ¿no? Ah, bueno, sí, tiene toda la razón, porque Terpel anunció pues su dividendo y que cogió por sorpresa a mucha gente. De hecho, sí, que no le peguen a nuestras Terpelitas de los... Sí, no, la caída en el periodo de dividendo no alcanzó a ser el mismo monto del dividendo como tal. O sea, el trade de venta antes de periodo de dividendo esta vez no dio resultado, fue mejor para el que se quedó. Pero es que adicionalmente muy poquita gente estuvo como atenta al periodo de dividendo de Terpel. A muchos los cogió por sorpresa, o sea, casi que de un día para otro como que se recordó la noticia del periodo ex dividendo, porque en X mucha gente estaba supremamente perdida preguntando que cuándo arrancaba, y pues ya cuando salió la confirmación, la noticia, pues ya no había nada que hacer porque ya había pasado el periodo ex dividendo. Bueno, bastante compleja la semana, esos fueron las principales bottom mover. Y digo compleja la semana porque es una semana donde con caídas tan fuertes Bolívar quedó por encima de los 90.000 en 1.2%, aunque estuvo un momento bastante por debajo en los 85.000 más o menos. Y en subasta un vendedor que asustó con llevarla incluso como a los 83 largos, que al final se quitó y bueno, terminó la acción en 90. Es que estuvo rarísima esa subasta. Henry, ¿y por qué se arrepintió de vender? Yo no sé por qué yo iba a comprar. No, yo no iba a vender. Yo todavía no vendo mi posición, no he vendido ni una, esperando pero sí estuvo muy raro ese movimiento, ¿no? O sea, muy agresivo. Aparte del resultado final, cuando uno analiza la dinámica de lo que se dio en esa subasta, partamos de algo. ¿Cuántos accionistas tienen 30.000 acciones disponibles? Sí, correcto. ¿Sí? Estuvo raro. Pues aparte de Henry, a ver, ¿qué más? No, es que aparte de Henry, no. Henry y tal vez los Cortés, ¿no más? No, a mí no me meten esa colada tan grande. Sino muy raro ese vendedor con ese cojonal de acciones en subasta y quitó la punta y volvió la acción a la normalidad de los 90. Sí, pero yo me alcancé a ilusionar. Yo sí alcancé a poner punta de compra en 70. Yo la puse en 78.000 pesos. Estaba marcando 77.200 algo. Yo puse punta de compra con lo que tenía. Yo dije, si la van a botar a ese precio, eso es un regalo. Pero después quitaron la punta y la alcancé a mover a Bogotá. No, tremendo. Estuvo muy rara esta semana. Bueno, para continuar con ahora sí, las top mover de la semana, la acción que más creció esta semana fue la acción de Conconcreto, que cierra muy cerca otra vez de los 500 pesos en 10.5%. Jota, ¿usted qué opina de esa recuperación tan fuerte? Conconcreto ya lleva 3 semanas seguidas subiendo desde los 400, ha dado como un 13-14% en menos de 3 semanas. ¿Qué opina, Jótica? Yo creo que los resultados le gustaron a la gente y tal vez la gente está esperanzada en el cambio de gobierno. Entonces ahí tal vez se le van a presentar buenas oportunidades a Conconcreto en caso tal que el país sea capaz de tener alternancia política. De acuerdo, J. Bien. Luego, la acción responsable que el Colcap haya subido 2%, la acción de Ecopetrol nuevamente una semana fuertísima para Eco, subió un 10%, cerró en 2.220, también estuvo durante la semana con mucha volatilidad por los 2.600 y ayer bastante fuerte, sobre todo también en la subasta que la
y bueno, que esté tan arriba. Ahora, con y vamos ahora en el segmento internacional, que puede que el petróleo tenga una semana con corrección con las noticias que van saliendo de Irán. Este lunes, que es festivo en Colombia, va a estar, vamos a quedar maniatados con lo que se va a mover Cibes, Taval, Ecopetrol, el petróleo, el oro. Es decir, toda esta volatilidad que va a tener los mercados el lunes, y nosotros con festivo, mejor dicho. Que embarrada ese festivo ahí cruzado con esta volatilidad. ¿Qué opina don Oscar de lo que puede pasar con Ecopetrol el lunes? Ay, don Henry, vuelve y juega. O sea, suena reiterativo, pero es que dependemos mucho de lo que pase a nivel global. La subida de Ecopetrol está totalmente atada a otra vez tener precios de crudo a 104, 105 dólares en el Brent y cercano a los 100 en el WTI. De hecho, hace un par de semanas, no, la semana pasada, corrijo, pasó algo muy particular, y es que durante un corto tiempo el WTI cotizó arriba del Brent. Entonces, en esos escenarios, pues la acción de Ecopetrol está dominada por esos movimientos geopolíticos. Ya después de lo que yo podría esperar es, con un crudo que se mantenga inclusive arriba de los 95, la acción de Ecopetrol va a estar ahí entre los 2.600, 2.800. Una caída por debajo de eso sí, pues desataría algo de corrección. Esperar a ver cómo se comporta el ADR, porque pues si bien acá estamos cerrados, el ADR va a seguir funcionando el día lunes. Ahí será la vía para poder negociar. Total, es que ustedes se imaginan que se tranquiliza algo el tema de Irán con las noticias que van saliendo, y tengamos una caída del Brent, por ejemplo, otra vez a zona de sub 100, a 95, a 98, y el mercado acá en Colombia cerrado. Eso va a ser de locos. Bueno, vamos con nuestras siguientes tumores de la semana. La acción preferencial de Aval, que cerró 8.3% arriba, otra vez muy cerca de los 800 pesos, y la acción de Promigas 6.6%, cerró en 6.800, otra vez va a atacar los 7.000. Capitán, dos de sus acciones favoritas, preferencial Aval y Promigas, cuente pues cómo vivió esa semana tan extrañamente positiva, porque fíjense que Davivienda, Corfi, las financieras estuvieron más bien caídas. Grupo Sura también tuvo una semana dura, y curiosamente Grupo Aval, la preferencial, tuvo una subida durísima. ¿Qué opina, Capi? Don Henry, a través de la semana estuvieron como preparando, o sea, con los escenarios de canasta, del H. Colcel, estuvieron pues como acumulando ambas acciones para ver si se le podía hacer el trade como en los viejos tiempos. Digamos que parcialmente lo habrán logrado hacer. Entonces pues la subida estuvo justificado más que todo pues por esa expectativa y después materialización del rebalanceo del H-Call. No, nada más eso, don Henry. Fue por lo menos lo que yo desde mi ignorancia pude ver durante la semana. La estuvieron recogiendo despacito durante la semana y trataron de venderle al índice, al ETF espejo el día de ayer. Así lo veo yo, don Henry. Nada fundamental. Muy parca su visión, está muy tranquilo. Yo lo pensaba completamente eufórico con esas subidas tan fuertes. Pues, don Henry, o sea, mi alma no es de trader, entonces no, o sea, no me estalla la neurona mucho cuando sube o cuando baja. Pues por lo que, no sé, no gano lo mismo si sube o si baja, ¿sí me entiende? Sí, o sea, para usted las personas que compran y venden son chusma.
Pues no, bueno, sí, pero no, o sea, son estilos de inversión diferentes y expectativas diferentes también. Capi, diga la verdad es que para usted el 99% de la población humana es chusma. Más o menos, y más si no escuchan heavy metal también. Muy bien, Capi. Bueno, por último, para hablar un poquito de esas otras tomas de la semana, la acción de ISA que creció un 5.7%, cerró en 29.000, muy buen rebote de ISA que tocó los 26.000 y cerró en 29, bien interesante ese rebote, dio más de un 10% intrasemana, y la acción preferencial de Cibest, la de Bancolombia, que sube un 5.33% a 64.400 después de testear los 60.000 hace 2 semanitas. Entonces, también viene una buena recuperación, no tan fuerte como la de ISA, no tan extremadamente fuerte como la de Ecopetrol, pero también bien interesante lo de PF Cibest. Una semana, Oiga, pues. don Henry, Dale. Recordando, o sea, trayendo a colación nuevamente a la hipótesis pues que es de varias personas, pero pues a quien más se la hemos visto es a Finzar, y no de esta semana y no de este mes, sino ya de por lo menos hace unos 15 meses. Pues quienes están sosteniendo el Colcap. ¿Se acuerdan? Finzar sacó un trino esta semana, pues demostrando pues con datos y hechos quienes están sosteniendo el índice pecueco ese, que lo detesto, pero pues es lo que hay. Y son pues el grupo Ecopetrol y las hermanitas Cibest. Entonces pues vea cómo se han venido, a pesar de toda la volatilidad y a pesar de todo el ruido que ha habido, pues cómo se ha ido moviendo el mercado en función a las hipótesis que se han trazado personas basados pues en hechos, en ciclos y en hechos históricos, ¿sí? Como en repetición de eventos. Quería resaltar eso también, don Henry, ya que en la anterior intervención no fui tan emocional. Y todavía sigue parco de emociones. Bueno, Capi, se nota que no estuvo en el Estéreo Picnic. Igual como que ayer pues no había mucho que ver. Tornsteel. Bueno, muchachos, se nos fue la hora, vea, ¿sí vio? Cuando hay invitados, esto se nos va una hora y se nos queda corto el tiempo. Yo le voy a preguntar a Jota también, ¿cuál es su perspectiva para el próximo lunes? Que tenemos mercados cerrados en Colombia y tenemos mercados abiertos afuera, con las noticias que han salido pues desde el cierre de ayer hasta el momento, donde pues se ve como una mayor tranquilidad para el tema del hoy. ¿Usted qué opina, Jota? Nada, estamos en las manos de la administración americana. Depende de qué hagan este fin de semana. Pues, o sea, uno sigue leyendo noticias de más ataques en Irán, pero mientras las palabras de Trump no se conviertan en acciones que den señales para que haya un cese al fuego entre los dos países o para que haya una protección de los activos energéticos, yo creo que las presiones sobre todos los energéticos derivados y algunos otros commodities sigue incrementando. Entonces, esto puede tener, yo creo que tanto a corto plazo como a largo plazo, presiones de incrementos en precio. Uno hace un par de meses estaba hablando de que el petróleo para este año se proyectaba más o menos entre los 50 a 60 dólares, pero con todo lo que ha pasado en las últimas 3 semanas, yo creo que ya las expectativas son de tener un petróleo mucho más alto por más tiempo. Lo que pasó, por ejemplo, en Qatar con la destrucción de algunas de sus líneas de gas licuado del petróleo, afecta a la producción mundial en unos porcentajes relevantes. Entonces yo creo que todavía depende cómo se sigan desarrollando las cosas,
en el Medio Oriente. También Irán intentó atacar la base de Estados Unidos de Diego García, que es a 4.000 kilómetros. Eso también debe levantar algunas alertas en Europa, porque ya los misiles que tiene Irán entonces ya está demostrado que sí podrían llegar a algunas de las grandes capitales europeas. Entonces hay que ver cuáles son las siguientes acciones que va a tomar tanto Israel como Estados Unidos, la Unión Europea, a ver si logran un acuerdo de alguna forma o si se siguen atacando los unos a los otros y destruyendo capacidades que no se pueden recuperar en el corto plazo. ¿Qué espero? Volatilidad, que esto siga muy volátil. Un día vamos a subir 10%, otro día vamos a bajar 15%, y así nos vamos a mantener hasta que haya algo más claro y una solución estable en el corto plazo. Muy bien, Jota, por esa apreciación tan interesante. Bueno, señores, tenemos una tarea monumental que estas últimas semanas pues ha estado muy, muy difícil, y es ese pronóstico de qué va a pasar con nuestro índice para la próxima semana. La próxima semana está súper difícil de pronosticar, con festivo empezando semana, y teniendo en cuenta que la siguiente semana es Semana Santa, ¿cierto? Entonces va a ser una semana de bajísimo volumen. Entonces la próxima semana va a ser candela. Empecemos con nuestros invitados. Señor Capitán Juan Pablo Gómez Cuadrado, teniendo en cuenta que cerramos en 2.230, ¿cuál será su pronóstico para la siguiente semana? Don Henry, voy a estar optimista, entonces vamos a ir por ahí 2.310. Pero optimista es recontra optimista. Fuertísimo su crecimiento. 100% Bueno. fuerte, porcentaje fuerte. Bueno, muy bien, capitán. Jotica, ¿cuál será su pronóstico para la próxima semana? Yo creo que volvemos a la tendencia antes del rebalanceo, un 2.150. Jue madre, pero bien abajo, o sea, más o menos equidistante del Capi, pero en sentido contrario. También interesante, 80 puntos arriba, más o menos 80 puntos abajo. Don Janus, ¿cuál será su pronóstico? Pues ya que han estado tan extremistas, yo voy a decir que va a ser tanto, se va a mover todo tanto que al final vamos a cerrar casi en nada. Y místico, 22-22. Me quitó el número. Bueno, listo, 22-22. Maravilloso, don Janus. Señor Joan Ramírez, ¿cuál será su pronóstico? Yo digo que nos quedamos flat. En los 22-30, ok, cerquita donde dijo Janus. Señor Oscar Cadena, su pronóstico. 2.270, don Henry. Ya un poquito más alcista. Bueno, yo me voy a ir en dirección más o menos como lo que menciona Jota, pues no tan abajo. Me voy a ir por los 2.180. Pero yo creo que la otra semana viene correccioncita. Yo creo que el petróleo va a descansar un poquito, va a descansar Ecopetrol también. Y eso nos va a tirar el índice. Va a haber muchas que se van a recuperar también. Muchas que tumbaron en la subasta. Por ejemplo, Celsius va a tener una semana súper verde. Mineros tal vez también tenga un rebote interesante. Bueno, volatilidad a dos manos. Difícil de pronosticar este Colcap las últimas semanas. La próxima semana tampoco será la excepción. Estimado Jota, estimado Capi, muchas gracias por aceptar la invitación a otro podcast bursátil. Claro que sí, don Henry, siempre un gusto pues darle más nivel al podcast y llamarlos al orden a ustedes. Muchas gracias por sacarnos de la mediocridad. Gracias, Henry, por la invitación y a todos. Yo creo que nos faltó contar un detallito. Geopark. Gilinski sigue aumentando posición en Geopark. Ahí ya, como concierto.
noticia esa, sí, señor. Lamentablemente, pues Geopark no cotiza en bolsa, ¿cierto? Pero donde cotizara en bolsa, hermano, estaba eso, Geopark sí cotiza en bolsa. pero no en rueda normal. No, acá no, pero sí cotiza en bolsa, claro. El ADR tiene acción en Nueva York. Ah, claro. No, pero digo, donde cotizara en la BBC, tendríamos, mejor dicho, Candela, tendríamos Space, como en otro hora cuando Nutresa fue comprada por Gilinski. Oiga, Jota, usted ya que tocó el tema, ¿cómo vio ese movimiento? Ya Gilinski ya ha hecho 2 compras durísimas. ¿Qué opina usted de eso? Que la tercera la vencí. Ya, yo creo que mostró el camino, o sea, yo creo que va a terminar con control de la empresa. Yo creo que va hacia allá. Lo está haciendo, pues, como siempre, primero hasta que le toca declarar, después otro poquito, y yo creo que ya lo que se viene tiene que ser en unos porcentajes tal vez un poquito más grandes. Se le juntó ahora con los incrementos del precio del petróleo, pero yo creo que los múltiplos de Geopark siguen siendo buenos, y la administración con el otrora CEO de Ecopetrol, que no era tan querido porque siempre quería vender el 10% que puede vender la nación, pero en cabeza de Geopark está haciendo las cosas bien. Su entrada en Vaca Muerta yo creo que les va a ayudar, y se está moviendo, se siguen moviendo. Entonces yo creo que la administración está muy bien, y ahí se metió otro de esos inversiones medio tiburones que tenemos. Entonces también es un buen espaldarazo desde quien se está sentando en la mesa a apoyar la administración. Oiga, qué constancia de una vez que en este podcast y en este espacio solamente yo apoyé a Bayona. Ustedes lo echaron. Qué carreta, Capi. Nosotros sí le dimos mucho palo. No, yo lo odiaba, yo sí lo acepto. Pero era porque amenazaba con vender el 10% de Ecopetrol. O sea, pues puta, hágalo, pero deje de amenazar tanto. No nos dejaba pelechar eco. Era emisión. Cada entrega de resultados decía, y vamos a buscar la emisión de acciones, y emisión, y dele con la emisión hasta que subía hasta que 5% de la acción y decía que iba a vender. No, es el timing. Sí, totalmente. Bueno, saludos a Felipe Bayón, que está haciendo las cosas muy bien. Gracias, Jota, por recordarme esa noticia tan importante. ¿Quién fuera y quién tuviera los bolsillos del señor Gilinski, de la familia Gilinski, que está haciendo unos movimientos empresariales brutales? Y bueno, así es la cosa. Muchachos, don Oscar, también, muchas gracias por regresar a este espacio. Aquí usted sabe que siempre bienvenido. Gracias, don Henry, muy gentil. Henry, otra cosa, ¿no? Esta semana se vienen las asambleas de accionistas, ¿no? Otro podcast bursátil, vamos a estar en la de Celsia, en la de Grupo Argos, y el 27 esa asamblea de mineros. Y con toda seguridad en la de Bolívar. También, exacto, tenemos asamblea de Grupo Bolívar. Jueves 26, asamblea de Grupo Bolívar, 10:30 de la mañana. Allá nos tendrán presencialmente. Así que bienvenidos todos los que quieran asistir. Si toca llevar algo para mostrar la inconformidad. Y adicionalmente... unas empanadas, ya como eso en Bolívar, lleve más bien unas empanadas. Eso. Y adicionalmente, vamos a ver bajo qué figura podemos recibir poderes para representar a los accionistas que no pueden estar. Por ahí ya hemos tenido algunos... Los que quieran en mineros, yo voy a ir. Eso también. Entonces, hemos tenido algunas personas que han manifestado interés de representación, así que vamos a averiguar muy bien el mecanismo que tiene que tener el poder, y se lo compartimos ahí en la cuenta de X para los que nos quieran entregar ese poder de representación, que igual no va a pasar nada, pero pues por lo menos para que nos vean un poquito más grandes de lo que realmente creen ellos que somos, ¿cierto? Porque somos minoritarios súper chiquitos, pero bueno, la unión hace la fuerza, dicen por ahí. Estimados oyentes, muchas gracias por
escucharnos una vez más, un episodio de más de una hora, otra vez larguísimo, de otro podcast bursátil. Así que con estos maravillosos invitados y los panelistas de siempre, esto fue otro podcast bursátil. ¡Feliz puente!